Hola amores, hoy nos vamos a descubrir uno de los perfumes que encontramos en el set de descubrimiento de la casa de perfumería Sabor Sweden. Aquí lo tenemos, saborsweden.com si lo buscamos online. Bueno, en Sabors tenemos los perfumes y el set de descubrimiento. Como siempre te diré, el set de descubrimiento aquí va a ser muy importante porque sí que es cierto que tenemos una colección de perfumes que diría que es con un aire, con una personalidad, con un pensamiento muy nórdico. Es como otro mundo, otro estilo. Diría que aquí podemos diferenciar lo que son esa personalidad aromática de los aromas mediterráneos, un poquito más frescos. Aquí un tipo de flores, de aromas y personalidad más nórdica. Quien pruebe estos perfumes me entenderá. Hoy nos vamos a ir a lo que es el perfume. Los tengo aquí seleccionados a mi manera. Yo sé lo que es uno para arriba, otro para abajo, ¿veis? ¿Veis que lo pongo uno para arriba, otro para abajo? Esa es una selección especial mía. Aquí tengo la muestrecita, por aquí lo pone del perfume Bells in May, que es el que vamos a descubrir hoy. Este perfume es una edición especial dentro de la colección, por lo cual me imagino que están más limitadas las unidades. Bueno, os quería enseñar. Tenemos aquí la muestrecita que viene en el set de descubrimiento, pero para que tengamos idea de cómo son estos perfumes, vienen en esta presentación con una caja marrón. Aquí viene como la etiqueta del perfume, no es etiqueta, sino que sí es etiqueta. Pero luego aquí viene el nombre y aquí vendría el nombre del perfume. En 50 mililitros, ¿de acuerdo? Y lo que es la botella sería así. Juegan con la misma presentación del perfume, solo que van cambiando sus aromas, ¿de acuerdo? Bien, pues nos vamos nuevamente a lo que es este sabor. En este caso, Bells in May, os leo las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2021, de la familia floral, y contiene lirio de los valles. Ya está, hemos terminado. Hemos terminado, pero no solo eso. Bueno, eau de parfum con una intensidad alta en inicio, que nos va a durar alrededor de 1 hora y media. A partir de ahí se vuelve intensidad media. Viene a tener una duración en torno a las 9 horas. Y la presentación o sensación que vamos a tener con este perfume es, para mí, en un inicio, es un aroma verde. Verde que se va tornando verde floral. Tal vez por mi propia percepción del perfume, cuando yo me lo aplico, la primera sensación es de estar oliendo un campo de hierba, un campo de césped. Es como salir al monte, salir a pasear. Cuando empieza a terminar el invierno y empieza la primavera, que empieza a reverdecer absolutamente toda la tierra, todo el campo, y paseas y te impregnas de ese olor a clorofila. Creo que la mejor palabra de describir ese olor verde es la clorofila, ¿verdad? Pues es un aroma completamente así. Posteriormente, cuando incluso va bajando la intensidad de ese perfume, porque al inicio es un perfume totalmente verde, ya es cuando podemos empezar a percibir, a sentir esa tonalidad delicada, particular del lirio de los valles. No es la raíz de lirio, la raíz de lirio es otro tipo de aroma que huele a tierra. Aquí estamos con la flor del lirio de los valles. Es particular, es especial y es poquito a poco lo que nos vamos a encontrar, pero casi es como ese encuentro, ese florecimiento, porque primero tenemos la parte verde que está muy arriba y cuando va bajando la intensidad verde es cuando baja la hierba y entre medias de esa hierba te vas a encontrar con las flores de los lirios. Delicado, curioso y por supuesto un aroma muy verde. Probablemente es tan sencillo como especial.
Cuando nos encontramos con este tipo de perfumes, por supuesto, yo tengo que deciros, hay que probarlo primero o tener en mente muy bien sabido nuestros gustos personales y que nos gusten o no los aromas verdes. Que no es un aroma verde aromático de esas hierbas como la hierbabuena, la menta, todo ese tipo de hierbas. No, es verde, clorofila, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener muy claro tu gusto personal hacia este tipo de aromas. También tener en cuenta de que va a jugar con los tonos florales. Entonces, por supuesto, nos encontramos con un perfume muy unisex, que por supuesto no es un tipo de aroma para época del año. Sí que es verdad que para mí, yo cuando lo huelo, me huele a primavera, me huele a ese verdor primaveral de salir al campo y encontrarte con la naturaleza. Pero efectivamente creo que la persona que vive el aroma verde, pues igual que a otros les gusta más lo frutal, lo amaderado, lo especiado, hay quien disfruta mucho del aroma verde. Entonces, en este caso, creo que la persona que lo utiliza sabrá perfectamente el momento en que utilizarlo. Por lo cual, aunque para mí es un perfume de primavera, lo dejaría al aire para aquella persona que lo pruebe y lo viva a su modo. ¿Es un perfume para qué edades? Diría que es difícil, porque esto es un tipo de perfume de gustos. No es el tipo de perfume de mis adolescentes. Mis hijas adolescentes en este momento les gustan más los perfumes frutales dulces, los gourmand y todo eso. Probablemente este tipo de perfume para ellas es muy difícil. Entonces, quizá para la adolescencia, para los niños más jóvenes, no sea ese tipo de perfume. Creo que para llevar este tipo de perfume hay que tener un gusto especial, fuera de los perfumes comerciales, fuera de los perfumes que encontramos en cualquier parte y que busquen gustos más particulares. Y en ese sentido se engloban todo tipo de edades, pero siempre enmarcado en gustos de una personalidad especial. Así que, bueno, amores, menudo perfume cargado de personalidad, y es que eso mismo es precisamente lo que he encontrado en cada uno de estos perfumes, los cuales, por supuesto, estoy disfrutando muchísimo y disfrutando el descubrirlos, por supuesto. Pronto, una nueva reseña y, como siempre, enlaces de donde encontrarlo, que lo encontramos en su página web oficial, tanto el set descubrimiento como sus perfumes. Te lo dejo siempre ahí abajo. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.